Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos que están conectados a través de las redes sociales. Les saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, agradeciendo más que nada a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad y también a nuestro hermano Humbertito. El poder estar aquí compartiendo la palabra para mí es un privilegio, como siempre lo he dicho. Y el mensaje cristiano del día de hoy vamos a hablar acerca de la familia unida es bendecida. Y para eso quisiera siempre, como todo, antes de poder escuchar la palabra de Dios, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos siga guiando en este día. Amado Dios, una vez más estamos agradecidos en esta hermosa mañana en donde tú, Señor, nos permites poder abrir tu palabra, poder aprender de ella y también poder asimilar en nuestros corazones y en nuestras mentes que en realidad todo lo que tú, Señor, nos enseñas vale la pena, Señor. Es más valioso que el oro y la plata. En verdad, bendito Padre, tu palabra nos ha brindado siempre ese camino de transformación para poder, Señor, apoyar a nuestras familias, apoyar a la sociedad, bendito Dios. Y en la manera en que tú, Señor, nos enseñas es sabiamente, bendito Padre, nos ayudas a entender y comprender qué es lo que a nosotros nos conviene hacer. Por eso en esta mañana, Señor, nuevamente te pedimos tu dirección, tu ayuda y que tu Espíritu Santo sea guiando a nuestros corazones y más que nada a mí, Señor, también a mis labios y mi mente sean, Señor, utilizadas por ti, bendito Padre Celestial. Estamos dispuestos en este tiempo en donde vamos a hablar acerca de la familia. Muchas gracias, amado Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía al principio, vamos a hablar acerca de la familia. Sí, hemos escuchado mucho acerca de cómo nuestra vida, nuestra manera de poder relacionarnos en la familia es muy importante para poder nosotros también mantener un testimonio. A lo cual quisiera que nosotros abramos nuestra palabra de Dios en el Evangelio de Juan 17, del 20 al 23. Y así dice la palabra de Dios: Mas no solamente oro por los actuales creyentes, sino también por los futuros creyentes, que a través de ellos creerán en mí, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y que también ellos fundamenten su unidad en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, esta misma la he compartido con mis seguidores, con el propósito de que ellos estén unidos como nosotros siempre estamos unidos. Yo estoy unido a ellos y tú estás muy unido a mí, y esto da como resultado una unidad perfecta, con el objetivo de que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste sacrificalmente, al igual que a mí. Esta es una versión de traducción contemporánea de la Biblia y habla acerca de la oración de Jesús. Como todos vemos en este pasaje, antes de ir a la cruz, Jesucristo no pidió por riquezas, Jesucristo no pidió por salud, no pidió por fama, ni nada acerca de eso, sino que nuestro Señor Jesucristo pidió por unidad, esa unidad que nos caracteriza como cristianos. Nos podremos preguntar si esto fue prioridad en la oración de Jesús, ¿debería ser también prioridad para cada uno de nosotros e incluso en nuestras familias? Una familia unida no solo tiene paz, sino que es bendecida con un propósito y un testimonio y gloria que Dios nos da a través de esta familia unida. Para poder empezar con el primer punto,
Una familia unida refleja el amor de Dios. ¿A qué nos referimos? Como acabamos de leer en Juan 17:21, nos dice una frase, nos llama la atención, que nos explica que Jesucristo quería que todos sean uno, para que todos sean uno, dice en esta oración que Jesucristo la hizo de forma sacerdotal. Y, como dijimos, para que todos nosotros nos mantengamos uno. ¿A qué se refiere la manera en que nuestro Señor Jesucristo quería dejar esta enseñanza en nuestras vidas? La frase que todos sean uno en griego es inapantes gen osin, que indica unidad total del corazón, mente y propósito. Con eso vamos a empezar. No habla acerca de una unidad física. No habla acerca de que todos nosotros debemos de mantenernos con las manos unidas en oración. No habla acerca de eso. Claramente, según el griego, habla acerca de la unidad de corazón, de mente y propósito. ¿Cómo nosotros, como familia cristiana, estamos tratando de que nuestro corazón, bueno, todos sabemos que el corazón es engañoso, dice en la palabra de Dios mismo, pero en el corazón están nuestros sentimientos y nuestras emociones? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos unidos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que está ocurriendo en nuestra vida? Como dice en la palabra de Dios, hablando acerca de la mente de Cristo. Nosotros con nuestro corazón y nuestra mente, si estamos desarrollando y si estamos permitiendo que la palabra de Dios nos ayude como familia, nosotros vamos a mantenernos con esa actividad de poder pensar, de poder analizar, de poder también que nuestros sentimientos y emociones no nos dominen para podernos alejar de Dios, sino que nos ayude a poder entender la palabra de Dios y hacer su voluntad. Es lo que nos ayuda a entender el corazón. La mente es la mente de Cristo. La mente es en donde Jesucristo nos permite, a través de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, a través del conocimiento que nosotros tenemos en los evangelios, nosotros podemos tener esa mente de Cristo. Y de esa manera poder entender el propósito por el cual cada uno de nosotros y cada familia tenemos aquí en la tierra. Jesús compara esta unidad con la que Él tiene con su Padre Celestial. En este caso es nuestro Padre Celestial a través de Jesús. ¿Qué es una unidad perfecta? Esta es una unidad eterna, es una unidad amorosa. ¿A qué se refería Jesucristo con todo esto? Vamos a Juan 10:30. Ahí nos muestra en una frase: yo y mi Padre somos uno. No nos olvidemos que esto es más antes de esta oración que Jesucristo hizo. Juan 10:30 dice en una frase: yo y mi Padre somos uno. ¿A qué se refería? Y es por eso que muchos de los judíos, fariseos, lo querían matar. ¿Cómo se atrevió Jesucristo a decir que Él era uno con Dios? Esta frase viene del verbo griego esmen. Esmen, ¿qué significa? Esmen significa una unidad, una unión de esencia y naturaleza. ¿A qué nos referimos? Jesús y el Padre son eternamente uno en naturaleza divina, lo que indica que nunca hubo división ni separación entre ellos. Nunca hubo esa separación que podríamos decir, Dios le dejó, a excepción, como dice en Mateo 27:46, que Dios
se separó de Jesucristo cuando Él estaba siendo crucificado y llevando el pecado del mundo en su vida. También podemos ver cómo habla acerca de esa unidad que Jesucristo tiene con el Padre, que está en Juan 17:24. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús declara que el amor del Padre hacia Él existía antes de la creación, que ellos se mantenían unidos antes de la creación en amor. Es lo que nos revela a cada uno de nosotros una relación profunda, una relación efectiva, una relación inquebrantable y una relación continua. El propósito de esta unidad es testificar al mundo que Jesús es el enviado de Dios. ¿A qué nos referimos con esto, queridos hermanos? Cuando una familia vive en amor, así como Dios el Padre amó a Jesucristo, y así como por medio de la cruz Él nos amó, dice en la palabra de Dios, por tanto, Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Estoy parafraseando. Es lo que nos está ayudando a entender que cuando una familia vive en amor, cuando una familia vive en humildad, así como Jesucristo también nos demostró que Él siempre vivía en humildad. ¿Qué significa esto? Que la humildad nos ayuda a entender que nosotros dependemos completamente de Dios y que Jesucristo tenía una obediencia hacia el Padre. Esto nos ayuda a reflejar o a demostrar cómo es Dios en su esencia. ¿Por qué Dios es amor? Y Él vive en perfecta unidad en la Trinidad. Dios es amor, la Biblia lo dice en 1 de Juan 4, ¿verdad? Dios siempre es amor. Nos ayuda a entender también que Dios nos ama incondicionalmente. Con ese amor que Dios nos da, nos ayuda también a entender que debemos de depender de nuestro Padre Celestial, que debemos de mantenernos en unidad, así como Él se mantuvo unido al Hijo y unido también al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿mostramos a Dios con la forma en que nos tratamos en casa? Es decir, ¿estamos dando un buen testimonio entre nuestros familiares, con mi esposa, con mis hijos, a otros que tal vez ya tienen nietos, a otros que tal vez ya tienen yernos, nueras? ¿Cómo nosotros estamos demostrando esa unidad en nuestra propia familia? ¿Los estamos tratando con amor? ¿Los estamos tratando con humildad? ¿Los estamos tratando manteniendo una unidad para poder llevarles a un propósito? ¿Somos uno en mente y corazón? ¿O estamos divididos? Es lo que nos ayuda a reflexionar en este día la palabra de Dios. Como segundo punto, una familia unida es un buen testimonio para los demás. En Juan 17:21, en una frase dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo está pidiendo que nosotros, como cristianos que somos y que tenemos familia, nosotros debemos de mantenernos unidos por un propósito. La palabra crea, que en griego se lee de esta manera, pesteu. No solo significa aceptar una verdad. No solo significa eso, queridos hermanos, sino que también significa en confiar totalmente en esa verdad. ¿A qué nos referimos? Jesús está diciendo que cuando vean la unidad entre sus hijos, las personas estarán más dispuestas a confiar en Él.
estarán siempre con esas ganas de saber qué es lo que le ha cambiado a este vecino, a este señor, de qué manera, como él era tal vez agresivo, él era tal vez gritaba a las personas, él no saludaba, esta persona siempre tal vez estaba en las cantinas o esta persona siempre vivía iracunda. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, cuando Dios nos ayuda a cambiar de 180 grados nuestra vida, los demás se preguntarán, ¿qué es lo que le ocurrió? Este vecino, esta vecina ya no está yéndose a bailar, ya no está perdiendo el tiempo en eso. Y muchos de nosotros lo hemos logrado gracias a la misericordia de Dios. Y se ponen a hablar y a entender que en realidad hay algo que les cambió. Les impacta a cada uno de ellos y dice, sí, es verdad. A veces también nos conocían que teníamos enfermedades, que tal vez decían, uy, el vecinito ya creo que va a morir. Y de repente, bueno, hemos visto nosotros también como testimonio, hemos visto que algunos hermanos que estaban tal vez antes de conocer a Jesucristo con una enfermedad terminal, cuando vienen a los pies de Cristo, fueron sanados, fueron curados completamente. Y la gente alrededor hablaba y decía, pero este vecino, este amigo, ya estaba un paso a la tumba, pero fue sanado. ¿Qué queremos decir con esto, queridos hermanos? La familia que se ama, la familia que anda en unidad, la familia que anda en humildad, la familia se respeta mutuamente. A veces, hablando acerca del amor y hablando también acerca de nuestros jóvenes que están en nuestras familias, a veces decimos, a veces ellos dicen, no, papá, mamá, quisiera tener una novia. Bueno, a lo cual nosotros respondemos, mijo, pero ¿cómo estás tratando a tu mamá? ¿Cómo estás tratando a tu abuelita? ¿Estás siendo caballeroso? ¿Estás ayudando en el hogar? Porque para poder tener una novia tienes que tener mucha responsabilidad y ser caballero. Poder tratarles de la mejor manera. ¿Cómo tratas a tu mamá? Cuando ella te aconseja, cuando tu abuelita te aconseja, ¿cómo tú recibes esa palabra que tu abuelita, tu mamá te comparten? ¿Cómo tú, cuando te mandan a hacer cualquier necesidad que ellas necesitan hacer, que ellas necesitan que le ayudes a hacer, cómo le contestas? Entonces, siempre he dicho esto a nuestros jóvenes, la manera en que nosotros nos comportamos con nuestra mamá, con nuestra abuelita, con nuestras hermanas ahí en la familia, es de esa misma manera como nosotros, si Dios nos da la oportunidad de poder conocer a una novia, a una enamorada, la vamos a tratar de esa manera. Es por eso que una familia siempre se respeta mutuamente. También una familia ora junta. Siempre estamos con esa necesidad de poder realizar, según la palabra de Dios, dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Y una familia unida, una familia que siempre está teniendo o con esa necesidad de dar un buen testimonio a los demás, no por quedar bien la familia o no por quedar bien la familia Quinche o la familia Lema o cualquier familia, no por eso, sino que porque nosotros estamos llevando esa luz a los demás, esa luz que nos fue compartida por medio de Jesucristo y su sacrificio, para que los demás también puedan tener esa oportunidad de conocer a nuestro Dios, a la salvación que hay en Jesucristo, a esa vida eterna que ellos nos ofrecen. Entonces, debemos también de orar, debemos de vivir en armonía. Esto se puede decir que es una predicación sin palabras,
Cuando nosotros damos un buen testimonio de parte de nuestra vida, de parte de cómo nosotros nos comportamos, en donde quiera que estemos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, si tenemos un buen testimonio como familia e individualmente como andemos, nosotros vamos a permitir que Jesucristo pueda transmitir ese mensaje a través de nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de referirnos a los demás y nuestra manera de tratar a los demás. Queridos hermanos, esta es una forma de mostrarle al mundo que Jesús es verdaderamente real y que nos ayuda a cambiar nuestras vidas para bien, no para mal, queridos hermanos. Con esto surge una pregunta. ¿Pueden otros ver que Cristo vive en tu hogar? Pongámonos a meditar en esto. ¿Cómo estamos, padres de familia, que somos la cabeza del hogar? Porque de nosotros depende esta unidad. En tercer punto, una familia unida recibe la presencia y el amor de Dios. En Juan 17, 22 al 23 dice así: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como dijimos, en el segundo punto, Dios nos amó. Y aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a hablar acerca de la doxa. ¿Qué significa? En griego significa gloria. Aquí no se refiere a un brillo físico o algo por el estilo, sino que se refiere a una gloria acerca de la presencia activa de Dios en cada una de nuestras familias. Una presencia que se deja notar ante los demás. Una presencia activa que Dios nos permite poder compartir con los demás. Eso habla acerca de la gloria, la doxia, que nosotros debemos de compartir y transmitir a los demás. También nos habla acerca de un carácter que ha cambiado en nuestras vidas. Un carácter que no se deja llevar por la ira, la contienda. Un carácter que nos ayuda a entender el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un carácter que demuestra una humildad total a cómo depender, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo siempre es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos guía, Él es nuestro pastor, el que nos hace entender y comprender. No solamente entender, sino que comprender, porque hablamos acerca de la comprensión, que cuando nosotros entendemos y nosotros lo ponemos en acción, comprendemos que todo eso en realidad me ayudan a bien. Y eso nos transforma cada día que nosotros estamos siguiendo en este camino, queridos hermanos. No solamente esto se habla acerca de este día nada más. Mañana tendrás otra palabra que te ayudará también a poder llevar luz a tu vida y te podrá transformar día a día lo que tal vez te esté tratando de ser un obstáculo en tu carácter, en tu mente, en tu manera de poder expresarte y en lo que te esté ocurriendo en estos momentos, querida familia, queridos hermanos. Jesucristo quiere que su poder sea manifestado en nuestro testimonio. Jesús dice también que Él ha compartido esa gloria, esa doxia, esa manera de mantener activa todo lo que Jesucristo nos enseña a través de su palabra, que se tenga en nuestras vidas y que podamos vivir en unidad. También afirma que esa unidad se manifiesta por medio del amor del Padre y el mismo amor con que amó a nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que ese amor es incondicional. Ese amor abarca todo lo que tal vez nosotros pensamos. Y muchas veces tenemos que recurrir a ese amor para poder pedir perdón, porque en realidad como familia también cometemos errores.
Como familia, muchas veces los padres, nosotros, tal vez nos descuidamos de nuestros hijos. Y ahí también nuestras madres, nuestras esposas, mejor dicho, nos ayudan para poder también cuidar a nuestros hijos, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta. Que todos formamos un equipo en nuestra familia. Papá, mamá, hijos. Y a veces también tienen algunos ya nietos, ya tienen familias viviendo en familias mismo. Es decir, que nuestra vida como cristianos que somos, como familia cristiana que somos, debemos de poder vivir en una armonía que nos ayude a entender y comprender que todo lo que hacemos, que todo lo que anhelamos hacer, debe también reflejarse en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra esposa, la manera en cómo nosotros nos tratamos, la manera en cómo nosotros vivimos esa vida que Dios nos demostró a través de su amor. Y de esa manera nosotros somos bendecidos. Pero no habla solamente, cuando nosotros tocamos este tema acerca de la bendición, nosotros rápidamente entendemos que son bendiciones físicas. No, lo que nuestro Padre Celestial siempre nos permite entender y comprender cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos bendice cuando nosotros nos arrepentimos a los pies de Cristo por nuestros pecados. Jesucristo nos ayuda, nos bendice con bendiciones espirituales según lo que dice en la palabra de Dios. Y esas bendiciones se derraman en nuestros corazones. Cambiamos completamente. Ayudamos a nuestros hijos para que ellos también puedan entender ese evangelio. Y eso es el punto 4, queridos hermanos. Aquí hablamos acerca de los frutos espirituales que nos hablan en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos 9 frutos que podemos nosotros cosechar a través de la palabra de Dios, a través de poder entender que el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro consolador en tiempos de angustia, pero también nos ayuda a poder dar esos frutos que necesitamos como familia unida, poder transmitir a los demás, poder practicarlas, queridos hermanos. Por eso habla primero acerca del amor. Si nosotros no tenemos amor, no vamos a tener paz. Si nosotros no tenemos amor y paz, no vamos a tener paciencia, queridos hermanos, y así sucesivamente, porque los frutos se llevan de esa manera. Nosotros como familia debemos de anhelar que nuestros hijos también tengan esos frutos en sus vidas, queridos hermanos. Por eso, la división en nuestras familias apaga su presencia. Es necesario mantenernos unidos como Jesucristo mismo nos enseñó. Como tú y yo estamos unidos, quiero que los que van a creer en mí, porque no solamente van a ser individuos, sino que van a ser familias, demuestren esa unidad para que yo les pueda bendecir. No refiriéndose a bendiciones físicas, monetarias, sino que Él quiere primero llegar a nuestro corazón y a nuestra mente para que lo demás, como dice en su palabra, vendrá por añadidura, queridos hermanos. A esto viene una pregunta. ¿Hay amor que fluye en tu familia? ¿O heridas que necesitan sanarse? ¿Cómo estamos nosotros tratando a nuestros hijos? ¿Cómo hijos ustedes están tratando a sus padres? ¿Se están hiriendo más? Tal vez dicen, papá, a mí no me entiendes. Tú estás chafado a la antigua. Tú no sabes que estamos en otras épocas. Bueno, eso es lo que nosotros escuchamos. Pero no es así. Todo lo que tal vez nuestros padres o tus padres, si tú estás escuchando en estos momentos, estamos aconsejándole de parte de Dios para que tú no caigas en esos mismos errores que nosotros caímos cuando también nosotros fuimos jóvenes. Lo que nosotros anhelamos es que tú sigas el camino de nuestro Señor Jesucristo,
que no te dejes desvanecer, que no te dejes contaminar por lo que está ocurriendo. Con esto vamos al cuarto punto, queridos hermanos. Jesucristo quiere familias unidas para mantener esa unidad y para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios en casa. Para esto vamos a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7, y dice así la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dice también más allá que esta palabra también las pondrás en tus muros, en tu puerta, donde quiera que estén visibles, para que tú puedas recordarlas cuando estés pasando por ese lugar. El verbo hebreo repetirás se pronuncia shanan y significa literalmente afilar profundamente. Eso es lo que nos transmite en este capítulo de Deuteronomio, de que cómo nosotros debemos entender esa palabra, repetirás a nuestros hijos. Es como nosotros estamos sacando filo a un cuchillo, le estamos afilando, le estamos ayudando a que ellos se den cuenta, a quitar todo lo malo por medio de la palabra de Dios, compartir esa palabra para que se quite todo lo que en realidad no le conviene a nuestros hijos. Y es lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, queridos hermanos. Por la gracia de Dios, yo soy pastor de jóvenes y me he dado cuenta que sí, nuestros hermanos, hermanas que tienen hijos ya jovencitos desde los 18 años para arriba, siempre nos vienen a encargar a sus hijitos. Y es verdad que para nosotros es un placer servirles, para nosotros es poder tener esta juventud en nuestras manos, es como que Dios nos ha permitido ver que como ellos ya pasaron por escuela dominical y llegan a ser jovencitos, nos ayudan a entender que esta juventud debe seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Y junto con nuestros líderes de jóvenes estamos logrando cada día, cada momento que nos permite estar con ellos, poder influenciar con la palabra de Dios y que la palabra de Dios transforme sus vidas. Y eso lo hacemos cada domingo y cada sábado, queridos hermanos. Pero a esto viene un pero. Yo solamente les he dicho, yo solamente tengo la oportunidad de estar con ellos en general como 3 o 4 horas. El domingo, el sábado y a veces los miércoles, cuando algunos jovencitos van al culto los miércoles en la noche. ¿Y qué del resto de días? ¿Qué es lo que ocurre con el resto de horas que ellos están en la casa? Porque en eso nosotros tenemos una gran falta, queridos hermanos que son padres de familia. A veces decimos, es que yo no tengo la oportunidad de tener estudios para poder enseñarle a nuestros hijos. Enséñales con tu testimonio, te respondería yo. Enséñales porque tú ya tienes tiempo en el Evangelio. Bueno, esto estoy refiriéndome a nuestros hermanos que ya están 5, 10 años, 20 años, 30 años. Nosotros debemos de tener eso en mente, que en nuestra casa debemos de tener cultos familiares, que debemos de enseñar a nuestros hijos, que nosotros tenemos esa responsabilidad directamente, que como padres de familia, papá y mamá, debemos y tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No es suficiente solamente con ir a la iglesia los domingos, los sábados, los miércoles. Necesitan escuchar la palabra de Dios también en nuestras familias.
Y no el hecho de que tal vez no tengas muchos estudios para poder enseñar la palabra, no es necesario. Hablo ¿por qué? Porque yo lo he vivido con mi mamá, porque ella fue evangelizada primero antes que mi papá, y mi mamá no tenía estudios bíblicos. Ella no cursaba clases de teología. Ella nos compartía lo que ella escuchaba de las hermanas y de los hermanos en la iglesia y nos venía a comunicar a nosotros. Aunque sí, como niños y adolescentes, nosotros no queríamos escuchar, pero ella decía, es momento de escuchar la palabra de Dios. Es por eso que me atrevo a decir esto, queridos hermanos, que últimamente familias cristianas no están siendo unidas porque no estamos escuchando la palabra de Dios en nuestros hogares. Y de ahí nos quejamos cada uno de nosotros de decir, ¿por qué nos va mal en esto? Es porque no estamos permitiendo que la palabra de Dios entre en nuestros hogares. Y eso es nuestra culpa, queridos hermanos, queridos padres de familia. Nosotros debemos, aunque sea unas 3 veces a la semana, poder compartir la palabra de Dios a nuestros hijos. Es lo que nos dice en Deuteronomio. Y es por eso que estamos cayendo en falencias. Es por eso que nuestros hijos no están confiando en nosotros y están queriendo confiar en sus amigos, amigas, en el mundo. Antes de venir al papá y a la mamá, es porque nosotros estamos pensando que es suficiente con lo que el pastor de jóvenes puede predicarles. No es así, queridos hermanos. Y tampoco me estoy lavando las manos. Pero claramente podemos ver ahí que los padres también deben ayudarnos en sus hogares para enseñarles de su palabra. Porque ustedes están más tiempo con ellos. Ustedes les conocen más. Hablarás de ellas en tu casa. Indica que la enseñanza de la palabra debe ser constante, debe ser natural y debe de ser diaria. No solamente es en el templo, queridos hermanos. Este mandamiento en su exégesis, en su hermenéutica, nos hace dar cuenta que el pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo de Israel viviera en bendición y no olvidara a Dios. Porque después de Deuteronomio hay un caso donde completamente el pueblo de Israel no supo nada de la palabra de Dios. Y que de repente un rey, no me acuerdo en este momento su nombre, un rey de repente encuentra en sus siervos algo acerca de la ley. Y muchas veces estamos viviendo así. Como cristianos no estamos fundamentándonos en la palabra de Dios. Jesucristo quiere que nosotros dependamos completamente de esa palabra. Bueno, algunos dicen que nosotros fuimos tal vez lavados del cerebro. Pero qué bueno que hemos sido lavados del cerebro con esa palabra bendita. Porque nos ayuda, nos transforma a darnos cuenta de que qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, queridos hermanos. Y eso necesitan nuestros hijos. La unidad no crece sola. La unidad necesita ser cultivada a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La unidad es orar juntos, como les dije, queridos hermanos. La unidad también crece hablando de Dios en nuestros hogares. Y los hijos aprenden de lo que ven, y no solamente de lo que escuchan. ¿Cómo trato yo a mi esposa? Porque algún día sí, nuestros hijos, nuestras hijas se van a casar. Y muchas veces nosotros tal vez en nuestro hogar estamos gritándole a nuestra esposa o viceversa, nuestra esposa nos grita a nosotros. Nos tratamos como perros y gatos que solamente a veces nos vamos a la iglesia y estamos como santitos, pero cuando estamos en casa hay muchos jóvenes que nos dicen, mi papá y mamá siempre andan peleando. Le decimos porque hemos escuchado testimonios, queridos hermanos. ¿Cómo tú estás enseñando a tus hijos en tu hogar?
¿Cómo estás brindando esa luz a tus hijos? ¿Cómo quieres que tu familia sea unida si nuestras vidas con nuestra esposa están funcionando mal? ¿Tienes tiempo para enseñar la Biblia a tus hijos? Una familia unida, queridos hermanos, primero, como conclusión, refleja el amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor que no te tilda, que no te desprecia, que no te juzga. Un amor que Dios nos demostró a través de su Hijo amado. Que nosotros estábamos en el lodo cenagoso, como dice en su palabra, estábamos embarrados de pecado, y aún así Dios nos rescató y nos llamó a su luz admirable, a su vida eterna, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros vivamos una vida transformada por medio de Él. Ese amor tiene que reflejarse también en nuestra familia. Tiene que ser aplicada a nuestros hijos, a tus nietos. Y con ese amor también poder transmitir esa palabra que Dios nos permite conocer para poder vivir, como les dije al principio, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, queridos hermanos. Si nosotros no damos palabra, ellos no van a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque solo la palabra es la que limpia, la que nos ayuda. Y estamos todos como familia unidos para poder vivir una perseverancia en la fe. Porque cada día nosotros debemos de perseverar en unidad como familia para llegar a la meta, queridos hermanos. Porque esto me he puesto a pensar yo, queridos hermanos. Mis hijos, mi esposa, yo estaremos ese día grandioso en ese banquete que Jesucristo nos llama, en las bodas del Cordero. Podremos ver a mi hijo ahí que está con nosotros juntos, o tal vez mi hijo o mi esposa no estarán en ese gran día. ¿De quién dependerá eso? Dios tiene que encargarse. No, yo como padre de familia, como cabeza de hogar, tengo la necesidad, no la obligación, la responsabilidad de llevar a mi familia a una familia unida y bendecida espiritualmente. Porque una familia unida también testifica al mundo. Da un buen testimonio. Nuevamente les repito, no para quedar bien la familia Quinche o la familia a la que tú pertenezcas, sino que por gracia y misericordia, por agradecimiento, demostrar que Dios sí puede cambiar familias. Y a través de esas familias unidas, nosotros podemos ir y poder depender completamente de Dios y decirle, sí, hay esperanza en Jesucristo. ¿Quién me cambió? ¿Quieres saber quién me cambió? Fue Jesucristo. Y claramente nosotros podemos entrar con el Evangelio donde ellos, poder seguir predicando con nuestras acciones, queridos hermanos. Una familia unida recibe la presencia y el amor del Señor. Recibe esa gloria, esa doxia, esa manera de poder continuamente estar activo junto con Dios. Eso es lo que se refiere a tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Activamente significa que con tu mente y tu corazón le estás sirviendo a Dios. Que estamos tal vez en esas luchas continuas acerca de las tentaciones a lo que tú estás enfrentando en estos momentos. Pero si tú tienes la gloria de Dios, esa doxia en tu vida, tú estarás activamente unido a Dios y podrás enfrentar todo lo que se te venga, queridos hermanos. Es en donde entra que con Cristo somos más que vencedores. Y eso lo podrá ser reflejado a través de tus acciones y tus hijos lo verán. Tus hijos estarán ahí.
Tus hijos estarán diciendo, ¿sabes qué, papá? Sí, yo te escuché que tú estabas orando a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que pasó, papá? ¿Por qué lo estabas haciendo? Mamá, yo te escuché que tú estabas predicando a otra hermana que estaba viniendo a visitarnos. ¿Qué es lo que le ocurrió a mamá? Nosotros, como padres de familia, debemos de dar un buen ejemplo. Y ese ejemplo solamente viene conociendo a nuestro Padre Celestial. Una familia unida se fortalece cuando la palabra de Dios es su esencia, es lo más importante, es su base, es su motor. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el mundo? ¿Te mueve el Facebook? ¿O te mueve la palabra de Dios? Estamos estudiando la palabra de Dios. Con lo que estás escuchando hoy como padre de familia, ¿qué es lo que está ocurriendo en tu vida? ¿Estás siendo transformado? ¿Estás siendo discernido por el Espíritu Santo? ¿Estás discerniendo lo que en realidad estás haciendo o no estás haciendo en tu familia? Estás diciendo, sí, tal vez no conozca mucho de la palabra, pero de lo que yo sé voy a poderles enseñar a mis hijos. ¿Te estás animando, querido hermano, querida hermana? Es porque el Espíritu Santo te está hablando. Es porque eso es lo que está ocurriendo en muchas familias cristianas, que no estamos dando ese tiempo para nuestros hijos. Que la palabra de Dios no es el motor que nos mueve. Que la palabra de Dios no es lo principal en nuestra familia. Y es por eso que muchos jóvenes se están desviando. Jesús oró para que tú y tu familia estén unidos. Y donde hay unidad, Dios manda bendición. En Salmo 133, 1 al 3 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, queridos hermanos. En la exégesis acerca de este versículo de Salmo 133, bueno viene de tov, del griego tov. ¿Y qué significa? Algo correcto, agradable para Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos, mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuando nosotros vivimos bondadosamente, cuando nosotros vivimos cariñosamente con los demás, es delicioso, dice, es lo mejor vivir en armonía junto con nuestros hermanos. Es decir, que nosotros vivimos en armonía y para Dios es vivir en algo correcto, en algo agradable para Él. Delicioso viene de naim, y significa algo dulce, algo placentero, algo armonioso, queridos hermanos. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, como dice también en Salmos 34:7, si no me estoy acordando mal, dice que cuando nosotros vivimos en deleite delante de Dios, todas las cosas, todo lo que tal vez nosotros tenemos planeado hacer, se podrán cumplir. Pero esto tiene que vivirse deleitosamente delante de Dios, como dice aquí también en Salmo 133. Cuando andamos deliciosamente, cuando para Dios estamos viviendo agradables delante de Él, con una unidad entre nosotros mismos y en familia, y entre hermanos, y con el vecino, y con los demás, nosotros estamos siendo testimonio para los demás. Si tal vez mi vecino no me saluda, yo le saludo, porque no depende de lo que ellos hagan en mí, sino que depende de lo que Dios hizo en mí a través de todo ese sacrificio que Jesucristo nos demostró. Vamos también a Proverbios 22:6. Dice así en la palabra, y muchos deben de saber: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A qué nos referimos?
o qué Dios nos quiere hablar. Claramente, instruye viene del chanak. Significa, escuchen bien, queridos hermanos, dedicar tiempo y entrenar cuidadosamente. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino nosotros debemos de instruirlo? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida que a través de los evangelios nosotros podemos darnos cuenta? ¿Qué camino le conviene entender a mi hijo para que Dios mismo obre en su vida? Dios mismo pueda permitir conocerla a él. Nosotros estamos dedicando eso. Estamos dando tiempo a nuestros hijos. Estamos entrenando cuidadosamente, con mucha paciencia, con mucho amor, para que nuestros hijos puedan enfrentar el mundo. Porque nosotros no podemos vivir en una burbuja, queridos hermanos. Siempre tenemos que salir, pero no para dejarnos influenciar del mundo, sino que para poder ir en contra como dicen algunos, en contra de la corriente. Su camino, en este versículo de Proverbios 22:6, habla también un diseño, una personalidad y un llamado. Nosotros, como decimos, el diseño, estoy hablando acerca del propósito que nosotros tenemos, la personalidad que nosotros tenemos y el llamado al cual nosotros fuimos llamados a través de Jesucristo. Y esto debe de referirse acerca de la palabra de Dios, queridos hermanos. Nosotros entendemos esto y podemos también ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos también se podría decir. La instrucción temprana marca el corazón del niño para toda la vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Una familia unida debe de entender que para poder estar en armonía, para poder tener una confianza entre nosotros, para poder respetarnos entre nosotros como familia, Dios tiene que ser nuestro centro. Nuestra vida debe de reflejar que Dios ha cambiado a cada uno de nosotros. Para ser una familia unida y bendecida, nosotros debemos de aplicar todo lo que Dios nos enseña como familia y poderla transformar, o mejor dicho, comunicar a los demás. Depende mucho de cómo nosotros asimilemos esta palabra en este día, queridos hermanos. Depende mucho de lo que nosotros sigamos haciendo diariamente en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Nosotros debemos de aprovechar ese tiempo de vida que Dios nos da para poder transformar a través de nuestro testimonio. La familia es muy importante, ya que Satanás está queriendo destruir a las familias, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración y gracias por este tiempo que ustedes, cada uno de ustedes nos brindan para poder haber transmitido este mensaje. Recuerden, queridos hermanos, una familia unida es bendecida. Padre Santo, una vez más te damos las gracias en este tiempo que tú nos has brindado. Es verdad, nosotros como padres, muchas familias, hemos descuidado el cuidado de nuestros hijos. Muchas familias también hemos estado, tal vez como decimos vulgarmente, como perros y gatos. Muchas familias, Señor, no hemos dado ese tiempo de poder hablar de tu palabra en medio de todas nuestras familias, bendito Dios. Tal vez nosotros hemos cometido esos errores en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres que nos mantengamos unidos, pero por medio de tu palabra. Ayuda a nuestros hermanos, hermanas que tienen hijos, nietos, que sigan, Señor, con esas ganas de poder entender y enseñar esa palabra tuya.
porque tú nos enviaste a todos nosotros como padres a poder dar esa hermosa palabra tuya para que ellos se puedan fortalecer, nuestros hijos puedan crecer, Señor, conociendo de tu sabiduría, de tu inteligencia, bendito Dios, y ellos mismos se puedan defender, bendito Padre. Una familia unida es la que depende totalmente de tu amor, la que siempre está andando con humildad, la que siempre vive, Señor, confiada en ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor. Solo tú nos podrás guiar y ayudar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están escuchando en estos momentos tu palabra. Ayúdalos, Señor, para que tú mismo disciernas sus corazones y los ayudes a seguir viviendo como una familia unida. Bendito Señor, con esta palabra, ábrenos más nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a corregir todo lo que tal vez hemos estado haciendo mal, bendito Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y será para la próxima, Dios mediante. Causa Muyo. Semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachaushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.